Había dado el INDEC, era 52,9. Jingle de Manuel Adorni, cantado por una cantante creada por inteligencia artificial. Adorni lo voy a votar, Adorni obvio va a arrasar, a todos siempre va a domar, a la ciudad hay que arreglar. Nadie piensa en la libertad de avanza que el enemigo es el PRO. Y si Mauricio tiene esa impresión, no, en eso está errado. No, nadie piensa que el PRO es un enemigo ni de casualidad, ni cerca. Cristina nunca tiene miedo. Sabe por qué este proceso existe. Y este proceso existe no porque haya cometido un delito, sino porque justamente ha hecho muchas reformas y hay gente que obviamente no le perdona. Queridos amigos, mis queridos nacioneros, bienvenidos. Empezamos otra semana. Un gusto para mí comenzar con este día tan cargado de información. Quiero de nuevo recordarles que en minutos nada más va a estar en nuestros estudios el expresidente Mauricio Macri. Realmente es un protagonista de la jornada noticiosa y vamos a hablar profundamente con él, que ya ha dejado a lo largo de este día definiciones, algunas muy duras, y en cuanto a la contienda política que se viene, tal vez determinantes. Así que vamos a estar aquí preguntándole todo, con respecto a lo que ya dijo, pero también a lo que se viene. Pero claro, no podemos dejar de poner en el foco la noticia principal de esta jornada. Y yo los voy a invitar a que me acompañen en este análisis donde trato de unir todos los puntos que están en la mesa de la discusión política. A ver, hoy es 31 de marzo, este mes que no nos dio tregua, ¿no? En definitiva, por muchísimas noticias, desde Bahía Blanca a los hechos violentos del Congreso, al DNU en la Cámara de Diputados y llegando a estas semanas donde hubo tanta incertidumbre económica. Imagínense lo esperada que era esta noticia en medio del gran drama argentino. Vamos a verla. Yo lo que los invito es a analizarla con mucha prudencia, porque la gran noticia es que hay 1.600.000 pobres menos en la República Argentina. Lo digo con la carga que tiene que cada una de las personas que conforman estas cifras son historias de vida, de sufrimiento, de angustias y de preguntas sobre el futuro. Ahora, esta baja está estrechamente relacionada con la baja de la inflación. Por lo tanto, para sostener no solo la baja de la pobreza, sino también la baja de la inflación, tiene que mantenerse de alguna manera este camino de estabilidad que ha ido logrando el gobierno. Y para eso, obviamente, también es necesario que la Argentina pueda despegar en su economía, porque son 13 años de empobrecimiento. Para que haya riqueza, no solo hay que generarla, sino que hay que preparar el terreno y concretar las acciones para que haya riqueza. Ahora bien, los invito a ver algunos números. El primer año de Milei, la pobreza bajó a 38,1%. Luego de haber alcanzado, fíjense el contraste, 52,9% en el primer semestre, con un pico que si uno analizara la inflación allá arriba sería todavía mayor. Entonces la reducción es enorme. Permítanme comparar este 38,1% con lo que dejó el gobierno de los Fernández, de Alberto y Cristina. Ella no quiere aparecer, pero era de ella el gobierno. 41,7%. Así dejó el Estado de la Nación el gobierno kirchnerista de los Fernández. El primer año de Milei está bajando, como les decía, a 38,1%. Ahora bien, con estos datos, los argentinos que viven en la pobreza pasaron de 19,5 millones a 17,9 millones. Por eso les digo yo, es un gran dato. La verdad que es el más importante quizás de los datos del año, por ahora, en lo que va del año. Pero sigue siendo una tragedia, porque estamos acá. 17,9 millones de argentinos son pobres.
Si tomamos el dato de los menores, es más, se bajó fuertemente la indigencia, pero falta mucho. Y ahora es donde yo les pido prestar atención a otro índice. Se llama Misery Index, el índice de la miseria. Se hace desde el año 68 en los Estados Unidos. Cuando terminó el gobierno kirchnerista de los Fernández, miren quién lo encabezaba este índice, que hoy mide el profesor Steve Hanks. Argentina. Y uno lo primero que dice es, ¿cómo puede ser? Teníamos un puesto incluso peor que el de Venezuela. Nos seguían países como Líbano, Siria, Zimbabue, donde hay terribles crisis relacionadas con la guerra, con enfrentamientos religiosos, étnicos. Y estábamos primero siendo un país con total capacidad de generar riqueza, ¿no? Bueno, el índice del año siguiente, con un año de Milei en el poder, mejora Argentina, pero sigue en segundo puesto. Está segunda en el índice de miseria. ¿Qué quiere decir? Que mejoramos muchísimo, pero ustedes saben todo lo que hay por delante. Entonces, esta discreta estabilidad que se ha logrado con un enorme esfuerzo de todos los argentinos, también nos lleva a otra palabra, que no se las voy a decir ahora, porque primero les quiero mostrar lo que yo le llamo el electrocardiograma de la inflación. Fíjense, voy a caminar hasta donde está el pico del Everest. ¿Saben qué era esto? ¿Saben qué era esto, amigos? Era el precipicio de la hiperinflación. No pasó hace mucho tiempo de esto. Entonces vino esta baja impresionante, el mundo la festeja impresionante, 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 y llegamos hasta acá, 2.4, 2.7. ¿Y cómo salimos de acá? Entonces, claro, ustedes me van a decir, Cristina, ¿viste lo que estuvo pasando estas semanas? ¿Cómo no lo voy a ver? Tuvimos la volatilidad de los mercados, otra vez el termómetro del dólar blue, y ahora voy a la palabra que les digo que tengamos que tener en cuenta en un ratito. Porque el país está en un momento en el que el plan de estabilidad de Milei, difícil, con exigua gobernabilidad, tiene que pasar de fase. La palabra con la que se relaciona lo que estuvimos viendo en estos días es la palabra fragilidad, porque la Argentina salió de ese umbral de la hiperinflación, pero todavía no dio todos los pasos para tener un crecimiento que le permita salir de la pobreza con más riqueza. Tenemos todo para hacerlo, pero también tenemos todos los problemas que generó en las últimas décadas en gran parte la clase política. A ver, quiero contarles algo que tal vez es un dato clave para considerar lo que va a pasar mañana en los mercados. De nuevo habló la directora del Fondo Monetario Internacional y dio en esta especie de, goteo de información, un dato que están esperando los mercados. Dijo, la verdad que con todos los deberes que hizo la Argentina en materia de ajuste, merece que por lo menos tenga un desembolso inicial del 40% del préstamo que está pidiendo. Esto sería, haciendo cuentas, unos 8.000 millones de dólares, más entre 2 y 4.000 millones de dólares que tal vez lleguen por otros organismos internacionales. Yo les conté que un escenario concreto que maneja el gobierno es que con más de 10.000 millones de dólares va a poder finalmente empezar la liberación del cepo. Ahora, ustedes dirán, pero se volvieron locos que todos los días hay algún mensaje del ministro de Economía, alguna declaración del Fondo Monetario, de la vocera, de la directora, y la llaman por teléfono y vuelve a decir, lo que hay es una pulseada en el mercado que tiene que ver con el valor del dólar. Dicho esto, mañana vamos a saber la respuesta en los mercados. Pero lo que esto nos demuestra, amigos, es la fragilidad en la que se encuentra nuestro país y el rumbo, que es el rumbo que decidieron los argentinos. Pero ese horizonte no es fácil de lograrse por sí solo. Dicho esto, hablábamos recién de Cristina Kirchner. Hoy Cristina Kirchner presentó el último recurso para evitar ir presa. ¿Ustedes me entienden? Cristina nunca imaginó esta situación. Presentar un recurso ante la Corte Suprema para evitar ir presa. Está ahí, en el principio del fin, como decía el otro día Camila en nuestra mesa. Pero claro,
¿Qué significa esto? Que mientras toda esa pobreza de la que estamos hablando iba ocurriendo, ¿qué dice la justicia que hizo Cristina? Robar. Entonces, una cara de la moneda es consecuencia de la otra cara de la moneda. Esto no está desconectado. ¿Pero de qué depende que esto no siga perpetuándose como sistema, el robo? Depende de la justicia. Ahora, no es lo único que pasa. Al mismo tiempo, la oposición que pudo vencer al kirchnerismo en su momento está entrando en una guerra electoral por el poder. Y lo vemos. El corazón de esa guerra es la ciudad de Buenos Aires. Usted me dirá, pero Cristina, ¿cómo unas elecciones porteñas van a tener efecto nacional? Lo tienen, porque es la vidriera nacional. Entonces, aparte, lo que está ocurriendo es que estas elecciones, a pesar de que se suspendieron las famosas PASO, ¿se acuerdan? Que eran como una encuesta, como un termómetro. Bueno, esta elección porteña va a tener el efecto de una PASO. Va a mostrar el estado del humor social. Y encima con una enorme fragmentación, precisamente porque al no arreglarse entre coaliciones para una PASO, los candidatos aparecieron todos juntos. Parece un reality show. Y en algunos casos de clase B. Dicho esto, a ver, porque esto es clave. Ustedes saben que cuando ocurrían las PASO, los espacios políticos sabían que la gente iba a pensar que eso ya, de alguna manera, preparaba a los votantes para un escenario. Entonces no tienen otra opción que salir a ganar. El gobierno nacional para plebiscitarse, el PRO para sobrevivir. Y ya está con nosotros en el estudio el expresidente Mauricio Macri, a quien le agradezco su presencia porque sé que es la única nota televisiva que va a dar en estos días. Y el peronismo, mientras se aprovecha de esta división que ve, también quiere dar señales de vida, porque en el corazón del poder de Cristina la están desafiando a dejar de ser ella la dueña de la lapicera. Y ahí está su otrora hijo político, peleándose con su hijo biológico para ver con quién se queda con el dominio del empobrecido conurbano bonaerense, del que son dueños, pero también al que condenaron a ser gran parte del Misery Index. Porque ¿saben qué, amigos? Lo que nos muestra la realidad es que está la miseria, pero también están las miserias. Y esperamos siempre que todos estén a la altura, porque en el medio de las peleas están los millones de argentinos esperando que alguna vez se dé un paso hacia una estabilidad y a una noción de progreso. ¿Perderá Argentina otra